Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Denise Rosas, soy profesora del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y hoy vamos a hablar sobre un tema que cada vez genera más debate: la gentrificación, la turistificación y el impacto de los nómadas digitales en la ciudad. Aprovecho la oportunidad para compartirles que este conversatorio se realiza en el contexto del proyecto Nomadic, financiado por las MSCA de la Unión Europea, donde algunos profesores del Departamento de Sociología estaremos representando a la UAM y a México en este esfuerzo internacional. Entonces, tengo el gusto de contar con la presencia de dos especialistas en el tema, de José Omar Peral Garibay e Iván Díaz Parra. Muchas gracias por aceptar la invitación y animarse a venir hasta Iztapalapa. Antes de entrar de lleno en la conversación, me gustaría que ustedes mismos se presentaran para que nuestra audiencia los conozca mejor. Bueno, pues muchas gracias, Denise, por la invitación y gracias a todo el equipo de la UAM. Mi nombre es José Omar Peral Garibay, yo soy geógrafo de licenciatura, de maestría, y en el doctorado estudié urbanismo. También tengo estudios en antropología social y en los últimos años, ya tiene alrededor de 10 años más o menos, que vengo estudiando el tema de la gentrificación asociado a procesos de patrimonialización en centros históricos, en particular en Oaxaca. Ok, gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme, fantástico, encantado de estar aquí. Yo soy Iván Díaz y bueno, soy de Andalucía, de Cádiz. De formación soy geógrafo, también un poco con una formación muy parecida a la de Omar, y con algo de antropología. Tengo la licenciatura en geografía y en antropología. Y bueno, llevo trabajando con temas de gentrificación muchos años. No me canso del tema y lo he trabajado principalmente en ciudades andaluzas, pero también he trabajado en Ciudad de México. Ahora mismo, bueno, estoy haciendo algo de trabajo de campo en Ciudad de México y en Buenos Aires. Ok, excelente, pues gracias. Bueno, a mí me emociona mucho esta conversación porque justo el concepto de gentrificación se ha vuelto tan, pero tan popular que a veces se usa para todo, ¿no? Aquí en México yo he escuchado, por ejemplo, la gentrificación de las salsas, ¿no? O de los tamales. Entonces, creo que vale la pena preguntarnos si el término se está usando de manera excesiva. Sabemos que el concepto surge en Reino Unido en los años 60 y pues el impacto en los debates urbanos fue hasta los 80, ¿no? En los 90 ya esta discusión se traslada a Europa, donde justo se genera una controversia por su significado y aplicación. Y la traducción al español en sí mismo también es un tema y se sugirieron conceptos alternativos como elitización o aburguesamiento, pero al final el anglicismo gentrification pues se impuso. En América Latina, las primeras investigaciones tomaron como referencia el enfoque anglosajón, pero también surgieron conceptos a la par, como gentrificación criolla o latino-gentrificación, para explicar estas realidades que no necesariamente encajaban en el modelo clásico. El término es tan, pero tan popular que incluso la Real Academia Española ya lo incluye en su diccionario, entonces les voy a leer la definición. Proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Ok, bastante bien, ¿no? Buena definición, sí, está bien. Entonces, a partir de eso, quiero preguntarles ¿qué impacto tiene la gentrificación en las ciudades que han estudiado? Quien quiera. Pues bueno, si gustan, empiezo yo. En el caso de la ciudad de Oaxaca, yo comencé estudiándola como caso de estudio a partir de un análisis que se centraba en la transformación urbana, pero procesos que yo definía como de patrimonialización. Es decir, toda la aplicación de política pública enfocada a la rehabilitación del patrimonio monumental, sobre todo, y también a la intervención en el espacio urbano, en la infraestructura, sobre todo. Pero pues estando en campo, obviamente que lo que me di cuenta y lo que pues revisando otros autores como Luis o Iván, que tienen algunos escritos juntos, mencionan cómo se dan traslapes entre estos procesos de renovación urbana asociadas a la política patrimonial, que en última instancia pueden estar implicando también procesos de gentrificación. Entonces, digamos que como para iniciar el debate o iniciar la conversación, yo diría que de entrada son procesos que son difíciles de definir puntualmente y que más bien
a mí me ha resultado útil pensar en términos de traslapes de procesos, como puede ser la patrimonialización, la turistificación, la gentrificación. Y en el caso específico de los impactos que ha tenido, pues si nos remitimos, por ejemplo, a esta definición que tiene la Real Academia, pues podríamos decir que sí está un poco encaminada hacia ese sentido. Es decir, ha habido una valorización del espacio, es decir, inversión de capital y por lo tanto impactos en el paisaje y un encarecimiento generalizado de la ciudad. Ya cuestiones más específicas como desplazamiento, el mantenimiento del uso de suelo residencial, son cosas que tenemos que analizar en distintas escalas, incluso dentro de la propia ciudad. Entonces yo creo que sí podemos hablar de un proceso de gentrificación, pero también de otros procesos asociados en el caso de Oaxaca, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que como un proceso de gentrificación residencial puro, a lo mejor como el que se haya podido describir en alguna ciudad, no sé, anglosajona, igual es difícil de encontrar. Las ciudades con las que yo he trabajado, pues sí, vemos una combinación de procesos muy diversos, con agentes diversos y también está la cuestión que no es solo ni de América Latina, ni del Mediterráneo, ni del mundo anglosajón, de que, bueno, yo utilizo la definición de operativa, que sea más o menos la que ha adoptado la RAE, que es una sorpresa, no lo sabía. Pero es verdad que hay algunos aspectos que son difíciles de identificar. El cambio de paisaje o la reinversión del entorno construido es algo muy fácil de identificar y de reconocer. Incluso la llegada de nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo también es relativamente sencillo a través de un trabajo de campo o incluso el uso de estadísticas públicas. Ahora, la población desplazada es mucho más difícil de identificar, pero eso es un problema desde los primeros estudios sobre gentrificación, yo creo. ¿Por qué? Porque cuando el investigador llega al campo, pues la población, depende del momento del proceso que llegue. Si el proceso está muy avanzado, bueno, no va a encontrar la población desplazada porque es complicado rastrearlos y seguirlos. Y si el proceso está muy incipiente, es difícil percibir también muchas veces hasta qué punto está habiendo un desplazamiento, o lo que vamos a encontrar sobre todo son tensiones, ¿no? Un mercado inmobiliario muy tensionado, con gente que le cuesta cada vez más vivir en ese barrio en concreto. Entonces es complicado. Yo utilizo mucho, yo soy el tonto de los censos de población, entonces utilizo mucho los censos y lo que hago es... bueno, como una solución sencilla que no quita la necesidad de trabajo de campo y otro tipo de análisis, el ver un poco la movilidad social o la promoción social relativa de los barrios, ¿no? Es decir, tomar hasta qué punto con indicadores de estatus o indicadores económicos de la población, ver hasta qué punto una determinada zona ha cambiado su posición relativa con respecto al conjunto de la ciudad. ¿No? Y tomo eso como como un indicador fuerte, digamos, de gentrificación, ¿no? Hablo ahí de gentrificación relativa. En ese sentido, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, pues nada, en los 90 era un centro histórico degradado, vaciado, donde había mucha población de inmigrantes económicos o no sé si mucha, pero bueno, había comunidades de inmigrantes económicos que habían empezado a establecerse allí, sobre todo de África, más en la zona pericentral, que era el centro histórico. Y bueno, a partir de los 2000, a partir de una serie de inversiones, sobre todo de capital europeo, 2 planes urban casi consecutivos en la zona central y pericentral, pues sí, los indicadores socioeconómicos, sí ha habido un cambio importante, ¿no? Valorar también que es un cambio importante y que no, como para poder hablar de gentrificación y no, es otro tema también. Sí. Es todo muy cogido por pinzas, ¿no? O tomado por pinzas, perdón. Pero bueno, también yo creo que es importante utilizar por eso diferentes fuentes de datos, siempre. Sí, sin duda. Justo sobre esto último va la siguiente pregunta. Para sus casos de estudio, ¿estamos hablando de una gentrificación típica o de una gentrificación transnacional? Pues yo creo que hay distintos tipos de gentrificación y claro, como comentábamos previamente, podemos ponerle el apellido que queramos: gentrificación transnacional, gentrificación de snowbirds, gentrificación del norte global. Es difícil como tratar de meternos tanto en una definición como tan fina. En el caso de la ciudad de Oaxaca, y retomando lo que decía Iván, que pues necesariamente tenemos que hacer análisis censales a la vez que trabajo de campo. En el caso
por ejemplo, tan solo en el centro histórico podríamos hablar como que en realidad hay ciertos barrios, como pueden ser el barrio de Xochimilco al norte del centro histórico, o el barrio de Jalatlaco, que tienen algunas secciones, algunas calles incluso. Por eso el tema de la multiescalaridad en el análisis, en donde sí vemos cambio residencial, ¿no? Claro. En donde sí vemos llegada de gente de fuera de Oaxaca, que puede ser de otras partes de México o que puede ser de otras partes del extranjero. Entonces, pero bueno, a ver, si la mitad son de Ciudad de México y la otra mitad son de Estados Unidos o del norte global, es transnacional, o sea, como que es difícil, ¿no? En términos de cuantificación, poder definir esta parte. Pero por eso diríamos que sí es que podemos estar viendo distintos tipos de gentrificación. También un concepto muy utilizado que puede ser problemático es el de la gentrificación turística, ¿no? Que quizá ahorita lo podemos abordar, porque, o sea, Xochimilco se está gentrificando, Jalatlaco está turistificado, ¿no? De bote pronto, ¿no? Te podría decir así. Y el conjunto de la ciudad se está encareciendo y los municipios también del norte que tienen cierto tipo de condiciones ambientales, físico-geográficas interesantes para extranjeros del norte global, pues también son espacios atractivos y que hay una gentrificación transnacional en ese sentido, ¿no? Si lo ponemos como bajo estas categorías, básicamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, yo creo que yo hablaría de un componente transnacional, ¿no? Dentro de la gentrificación. No como, sí es verdad, como en términos absolutos no puedes decir, bueno, esto es una gentrificación operada por los estadounidenses, pongamos, ¿no? Exclusivamente. Sí, claro. Bueno, nunca va a ser así, creo, ¿no? Tanto. En el caso de las ciudades andaluzas sí hay un componente transnacional siempre. Ha habido, en los trabajos que hemos hecho en diferentes ciudades, siempre vemos un componente transnacional importante en la gentrificación de los centros históricos, que tiene relación también, y ahí está un poco el tema, ¿no? con que son ciudades bastante turísticas, muy atractivas para gente de fuera y claro, con unas características climáticas que son muy atractivas para el norte de Europa, centro-norte de Europa, porque bueno, son desde el extremo sur, digamos. Entonces, en todas las ciudades, ¿no?, que hemos trabajado en Andalucía, quizás Málaga y Granada las que más. Muchísima población europea, italianos, alemanes, franceses, ingleses. Y en Málaga quizás más ingleses, ¿no? Es una ciudad más de ingleses. Y sí, yo diría que hay ese proceso de gentrificación, pues viene acompañado, ¿no? Va en paralelo, ¿no? Como que hay clases medias que se mudan ahí, clases medias que pueden venir fuera de esas ciudades o de esas mismas ciudades, y también, digamos, locales, nacionales, si se quiere. Y luego también hay un componente transnacional importante. En el caso, por ejemplo, del Centro Histórico de Málaga, pasa una cosa interesante, que ahora mismo, bueno, en los últimos años, digamos, ha parado el declive demográfico, pero si tomamos por grupos, por nacionalidades, por ejemplo, sí que sigue perdiendo mucha población española, pero está ganando mucha población extranjera, principalmente europea, ¿no? Okay. Entonces, ahí hay algo. Desde luego. Ok, muy bien. Para sus casos de estudio, ¿han registrado protestas o movimientos en contra de la gentrificación? Esto quisiera conectarlo con la parte de que es muy visible de repente cuando hay un inmigrante del norte global y decir, eso es gentrificación transnacional. Porque en el discurso justo que se construye frente al proceso de gentrificación, pues es más fácil identificar que es un fenómeno que está siendo promovido principalmente por actores extranjeros, cuando en realidad en el caso de Oaxaca, pues es una combinación muy compleja, ¿no? O sea, sí está este componente, como dice Iván, pero también hay el componente local y el de la política pública, básicamente. Y eso se vio como muy evidente en un conjunto de protestas que culminaron en una marcha realizada el 27 de enero del año antepasado, es decir, del año pasado, de 2024, que fue como una marcha muy llamativa en términos de la forma de protesta que se realizó, porque en Calenda pues se hacen estas cosas que conocemos como calendas, ¿no? Que son en realidad como una... pues como una especie de carnaval y, ¿no? Entonces la protesta trató de hacerse de esa forma, pero derivó como en que se rompieran vidrios, que se hicieran pintas, derivó como en acciones un poco más radicales.
Entonces fue muy mediática y en esa mediatización, pues desde la perspectiva de los medios de comunicación y desde la perspectiva de gobierno, pues era una marcha anti-extranjeros, ¿no? O sea, básicamente hasta el gobernador dijo que era una marcha casi nazi, ¿no? Y entonces, pues claro, se muestran pintas como, pues, Yankee Go Home, odio al gringo, este tipo de elementos que afloran muy fácilmente cuando se trata de identificar como el causante de un proceso que, como hemos señalado, pues es mucho más complejo y muy diverso. Y digo que esta marcha fue como el culmen, porque ha habido, antes de la marcha, pues, otras iniciativas que, por ejemplo, foros, pintas, ¿no? Sobre todo en Oaxaca, que es un espacio en donde hay un movimiento gráfico muy importante, muy relevante. Sticker, ¿no? Mucho sticker y mucho, pues sí, sobre todo sticker. Y otra técnica que no me acuerdo que es como primero se hace en papel y luego se pegatines, ¿no? Pero en formato grande. Y entonces ahí había ciertas formas de protesta frente a este proceso de encarecimiento en la ciudad, ¿no? Que podemos entenderlo, si queremos, como protestas frente a la gentrificación o frente a la turistificación. Pero bueno, eso culminó con esa marcha de hace un año y que recientemente pues se volvió a hacer un foro sobre esto. El tema está latente, el tema está a flor de piel en la sociedad oaxaqueña por el encarecimiento que hay, pues sobre todo por esto, por el acceso sobre todo por los efectos negativos de la gentrificación. Bueno, todos los efectos de la gentrificación, si ocupamos el concepto desde la perspectiva crítica, son negativos, pero sobre todo el de la acceso a vivienda y pues el que te están desplazando de cierta centralidad, bueno, del centro histórico y sobre todo también el tema de salarios muy precarios. Entonces sí hay protestas, sí hay una discusión latente, ¿no? En la sociedad oaxaqueña frente a esto. Ok, gracias. Sí, en Málaga ahora mismo está en un momento, en general, en casi todas las ciudades de España, ¿no? Pero en concreto en Málaga ahora hay un apogeo de las protestas y turistificación, gentrificación, es verdad, es difícil de limitarlo ahí. Coincidiendo también con otras partes del estado, ¿no? Con las Canarias también de repente. En noviembre hubo una serie de movilizaciones que fueron a nivel estatal, bajo el lema de, Málaga para vivir, Sevilla para vivir, y en Málaga fue, muchísima gente, ¿no? Como para lo que es Málaga o para lo que estamos acostumbrados de manifestaciones, creo que no se enfaden los colegas de Málaga si me equivoco, pero había unas 10.000 personas, creo que lo que se había contabilizado, lo que es una manifestación muy grande para lo que estamos acostumbrados. Ahí ha habido, y digo que ha llegado muy tarde porque ha habido protestas, ha habido colectivos minoritarios que estaban, incidiendo con esa cuestión, asociaciones de vecinos del centro histórico, un sindicato de inquilinos que lleva varios años operando, gente de otros colectivos sociales que protestaban por eso, pero parecía que había un consenso muy, muy, muy fuerte sobre los beneficios de lo que estaba pasando, todo el redesarrollo del centro histórico de Málaga y por supuesto con la cuestión del turismo que allí es intocable prácticamente. Y parece que ese consenso se ha roto. Ahí en esta serie de manifestaciones, no sé si se ha formado una plataforma a partir de ahí, creo que sí, o varias quizás. Y luego también ha habido una refundación del sindicato de inquilinos y ahora mismo, por ejemplo, están muy fuertes. Es como la gran cosa allí son los sindicatos de inquilinos. Que en este tipo de ciudades pues dialoga directamente con los procesos de encarecimiento de la vivienda y del suelo. Claro, en el caso de Málaga, pues estamos hablando de que desde 2020 los alquileres se han encarecido como un 60%, es una barbaridad. Es donde más se han encarecido prácticamente de la península, ha superado mucho a Sevilla, que Sevilla es una ciudad que tradicionalmente es más grande, es la capital de Andalucía, era más cara, la ha superado con creces en todos los indicadores, también en Airbnb, en todo, y claro, se está convirtiendo en una ciudad en la que realmente es muy complicado vivir. El alcalde que representa de alguna manera esa línea pro business pues ha dicho ya en varias ocasiones que los malagueños tienen que empezar a pensar a buscar alojamiento fuera del municipio de Málaga, en otros municipios, porque ahí hay un negocio muy grande que tiene que seguir funcionando. Igual no con esas palabras directamente, pero prácticamente lo ha dicho, ¿no? En más de una ocasión. Hasta ese punto llega el consenso sobre los beneficios de
la economía turística. Pero como ya digo, es algo que se está rompiendo ahora y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Ok. Bueno, aprovechando que ya empezamos a hablar de turismo, quiero pasar al segundo bloque, que justo es turistificación. Este concepto pues ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente en ciudades que se han convertido en destino clave dentro de los circuitos turísticos globales. Me gustaría que exploráramos este fenómeno a partir de los casos de Oaxaca y Málaga, dos ciudades que tienen contextos muy distintos, pero que han vivido procesos de turistificación intensos. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo se insertan estas ciudades en los circuitos turísticos globales? Bueno, ahí en el tema de Málaga es una ciudad, era una ciudad en el siglo XIX industrial. A finales del XIX hay tímidos conatos de industrialización en Andalucía, en Sevilla y en Málaga principalmente, tímidos, que luego pasan por un proceso de desindustrialización, porque la industria, digamos, se centra en el norte del país, en el País Vasco, y bueno, el área de Barcelona principalmente, la región metropolitana, y claro, desde principios del siglo XX hay una apuesta por el turismo como una alternativa a la economía productiva. Siempre que ha habido crisis de la economía productiva, ha habido una apuesta fuerte allí por la cuestión del turismo. Desde principios del siglo XX ya digo que está el proyecto por parte de la burguesía catalana de sustituir esa industria que se estaba yendo a traslado por un proyecto de crear una ciudad balneario o de un entorno balneario copiando el modelo de la Costa Azul francesa. Luego ya en los 50 eso tiene un apogeo y realmente todo lo que es la costa de Málaga desde los 60-70 es una zona de sacrificio que enfocada al turismo de sol y playa y en la cual tiene mucho protagonismo el turismo desde el norte de Europa por las condiciones climáticas pues muy favorables que tiene esa parte del Mediterráneo o el Mediterráneo en general. Entonces, claro, lo que es el entorno de Málaga, lo que es hoy día la conurbación de la Costa del Sol, está turistificado desde hace un siglo prácticamente, ¿no? Es algo que no es para nada nuevo. Lo que sí es verdad que ha cambiado mucho es la cuestión puramente urbana, que creo que ahí cobra su sentido pues el uso del término turistificación por parte de los que estamos metidos en temas de estudios urbanos. Porque en Málaga nunca había sido una ciudad que recogiera turistas. En Málaga es un nodo logístico que distribuye a turistas a lo largo y ancho de la Costa del Sol. Es un enorme aeropuerto, es el tercer aeropuerto de la península y que está muy vinculado a esa economía turística. Entonces ya es a partir de los 2000 que hay una apuesta dentro de un equipo de gobierno con una perspectiva muy empresarialista, como digo, muy de promoción urbana, por crear una economía turística ahí que está vinculada al turismo de museos, la explotación de la figura de Picasso y toda una serie de estrategias. Y al mismo tiempo, también en paralelo, hay una apuesta por recibir no solo visitantes, sino también residentes, e incluso quitárselos a otras ciudades de la Costa del Sol, ¿no? Porque Málaga es una ciudad costera, tiene su playa y ofrece una serie de características que a lo mejor pues, pueden atraer otro tipo de público solvente que no a lo mejor las urbanizaciones de playa. Entonces, ahí está. No sé si... Sí. Bien. En el caso de la ciudad de Oaxaca, la política turística tiene bastantes décadas, que podemos rastrear. Incluso encontré en el Instituto de Geografía, en la biblioteca, un folleto o un promocional turístico de 1930, ¿no? Un manualito de sitios que visitar, enfocado sobre todo a la cuestión arqueológica, a la cuestión cultural. Entonces, ese va a ser un factor, como hasta la fecha, muy importante para entender el desarrollo del turismo en la ciudad y que se eslabona con la idea o con el sentido de promocionar a la ciudad como una ciudad colonial. Es decir, como una ciudad que pues la mayor parte de sus inmuebles monumentales pues sí son de carácter religioso, construidos a lo largo del periodo novohispano. Aunque en realidad pues varios autores como que problematizan esa idea, porque el conjunto de la arquitectura civil, ¿no? O de la arquitectura menor pues es arquitectura de finales del siglo XIX. Entonces, pero en ese sentido, desde iniciado el siglo XX,
sobre todo también a partir del descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán y con la creación de la fiesta, el homenaje racial que ahora conocemos como la Guelaguetza, igual en 1932, hay como una idea muy específica de promocionar turísticamente a la ciudad. Entonces, la apuesta por el turismo tiene bastante tiempo. Y en ese sentido, lo que ha pasado a lo largo del siglo XX es que ha tenido la política turística se ha visto reflejada en distintos momentos de intervención en el mejoramiento urbano en la ciudad de Oaxaca, de rehabilitación, de mejoramiento del espacio público, en distintos periodos y sexenios. Y esto, pues digamos que los autores lo reconocen también ya como un fenómeno global, ¿no? Para pensarlo cómo se inserta como la dinámica global a partir del nombramiento de Ciudad Patrimonio Mundial en 1987. Entonces, por ejemplo, yo una vecina que entrevistaba me decía, una vecina de alrededor de 70 años, me decía que pues Oaxaca siempre ha vivido del turismo. Ella, por ejemplo, en la década de los 90, pues vivió, ¿no? O sea, vivió, se mantuvo y mantuvo a su familia a partir de cocinarle a extranjeros que iban a vivir a Oaxaca por ciertos periodos. Entonces, si lo pensamos ya como en una lógica de turismo global, que lo asociamos hacia las políticas de patrimonialización, pues sí podríamos pensar como que Oaxaca se inserta a finales de los 90 en esta lógica, sobre todo también porque la idea de designarte como patrimonio mundial pues sí tiene un sustento global, pues, ¿no? A finales de los 90 hay un proyecto muy importante que es la rehabilitación del exconvento de Santo Domingo, en donde yo lo categorizo como una especie de neoliberalismo a la oaxaqueña, en el sentido en donde ya interviene fundaciones de carácter privado, ¿no? Y también pues el Estado. Y ahí es como, digamos que es como un parteaguas en donde ya se van a ver procesos de rehabilitación del patrimonio, más desde la perspectiva, más bien desde la iniciativa privada, ¿no? Ahora, en 2006 todo esto venía en ascenso, y en 2006 hay un conflicto social muy importante en Oaxaca, y entonces el turismo pues se cae. A partir de 2006 como que se relanza la política turística en Oaxaca, justo enfocada en lo que decía Iván, de que no hay gobierno, no hay administración que le quiera apostar en contra del turismo, ¿no? O sea, más bien es generador de empleo, es esta narrativa de que Oaxaca vive del turismo, aun cuando si vemos estadísticas, en realidad Oaxaca vive de muchas otras cosas, ¿no? Comercio al por menor, es una ciudad burócrata, es una ciudad de profesores, etcétera. Pero sí hay esta apuesta muy fuerte hacia el turismo y que se intensifica sobre todo en el gobierno de Murat, ¿no? Con una promoción fuera del país muy fuerte, ¿no? Hay una promoción muy fuerte que pues justo ahora lo que todo el mundo dice en Oaxaca es que pues, Oaxaca está de moda. Oaxaca está de moda para invertir, Oaxaca está de moda sobre todo para invertir, ¿no? Y esto lo ha captado pues distintos capitales. Con todo eso que me están contando, la información que me están dando sobre sus casos de estudio, ¿cómo podemos entender la turistificación? ¿Cómo se animarían? A definirla. Sí, bueno, yo creo que la turistificación la tomaríamos como la transformación de un espacio para su uso, en función de su uso turístico, ¿no? Una transformación funcionalista de un entorno que puede ser natural, rural o urbano, para condicionarlo a su explotación turística, y en el cual esa función es la que predomina. Las funciones que tenían antes pues se ven desplazadas por esas nuevas. Yo ahí, es verdad que por ejemplo se me ha olvidado hablar, o no hemos hablado todavía del tema del Airbnb, fíjate lo importante que es, porque claro, aquí el tema de, si no sé la fecha que podemos poner, yo suelo utilizar 2012 para el caso de España, como que empieza a notarse más. El tema del Airbnb promueve, permite muchísimas cosas que antes no pasaban en las economías turísticas, sobre todo en las economías turísticas urbanas, que son espacios donde hay un parque residencial muy amplio, que a través de las plataformas inmobiliarias puede transformarse en alojamiento turístico. El impacto ha sido enorme porque hemos pasado de que las zonas turísticas estaban más bien acotadas, las zonas de alojamiento turístico también tendían a concentrarse y a superponerse a los entornos visitables. Hemos pasado a un contexto en el cual, en este tipo de ciudades sobre las cuales hay una demanda,
la oferta de alojamiento turístico pasa a ser prácticamente ilimitada y pasa a estar prácticamente en cualquier lugar de la ciudad. Obviamente tiene sus patrones de localización, pero desde luego permite como mínimo una expansión muy grande de lo que son los circuitos turísticos. Entonces, y lo hace a costa del parque residencial de vivienda, sustrayendo vivienda principalmente del mercado del alquiler convencional y por lo tanto empujando los precios al alza. Eso tiene mucho que ver o todo con lo que está pasando en la ciudad de Málaga actualmente con el tema de la vivienda y la inflación tan enorme en la que se encuentra el mercado del alquiler. Bueno, hay una inflación del mercado de suelo, del mercado de la vivienda en compraventa y del alquiler en general. Y la cuestión del alquiler no se puede entender sin el impacto tan enorme que ha tenido el Airbnb. Yo ahí diría que la turistificación es un concepto más amplio, ¿no? De hecho, se lleva utilizando desde la década de los 90, aquí en México, antes que en España, para diferentes tipos de entornos, para diferentes tipos de transformaciones turísticas, porque hay diferentes tipos de espacios turísticos. Y ahí yo creo que lo que hemos visto, lo que nos ha movilizado a muchos a meternos en ese tema en el último tiempo, ha sido un proceso de turistificación residencial, de transformación de las viviendas residenciales, del parque residencial de vivienda, en alojamientos turísticos, lo cual se ha superpuesto sobre los procesos de gentrificación y tiene un encaje bastante evidente, muy importante en este tipo de ciudad. Claro. ¿Tú, Marta, te animas a sacar? Pues recuperaría esto que dice Iván en el sentido de que justo como se ha analizado de entender o diferenciar la gentrificación de la turistificación, en esta idea de que la actividad turística es la que está predominando sobre el conjunto de actividades y que es la que modela el espacio. Y en ese sentido, pues en Oaxaca también lo podríamos pensar como justo que el sector de la iniciativa privada enfocada en el turismo es el que está definiendo la política urbana. Entonces, para mí, eso, si lo vemos desde el punto de vista del conflicto entre distintos actores, la turistificación es eso. Sí. Que el resto de los actores no inciden en la política urbana. Solamente es el sector privado enfocado a los servicios turísticos. Y pues eso, que también era también la otra parte que hace rato olvidé decirlo, con esa inserción en el turismo global, pues en realidad, por ejemplo, Oaxaca, la mayor parte de sus turistas son nacionales, ¿no? O sea, en realidad recibe entre 2,5 millones, 3 millones al año de turismo nacional. Estos son como datos previos a la pandemia. Uh-huh. Y de extranjeros unos 600,000, ¿no? Okay. Entonces como que también como que luego esas cifras son las que nos dicen, pues qué tanto es un sitio global, ¿no? Uh-huh. O inserto en la lógica de los destinos de turismo global. Sí lo es, pero bueno, hay que matizar como esas ideas. Y entonces todo eso nos lleva a que, para cerrar nada más esta parte, ¿no? Hacer este énfasis en que ahora, en el caso de la política urbana en Oaxaca, pues quien toma las decisiones es la lógica de la empresa turística. Y eso para mí, pues bueno, podría ser también como otra manera de entender la turistificación, ¿no? Más allá del análisis que hacemos como geógrafos de si hay cambio de uso de suelo hacia residencial o no. Y la otra parte también muy importante que desde el punto de vista de los estudios críticos no debemos de dejar de lado es esto que comenta Iván de finalmente se está quitando vivienda asequible a la población, y eso también como que creo que es algo que debemos de poner en el análisis cuando hablemos de turistificación. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora quiero hablar sobre la tensión que hay entre justo visitantes y residentes. Este término de turismofobia, ¿han identificado este fenómeno en sus investigaciones? ¿Y qué procesos han desencadenado? A mí me pareció muy interesante lo que dijo Mar antes, ¿no? De lo que está pasando en Oaxaca. Yo creo que sí, está pasando en muchos lados, también en el caso de Andalucía y de Málaga. Hay esa responsabilización del turista, ¿no? Y cierta agresividad, bueno, no sé... que claro, puede ser, además, puede ser manipulada como es un tipo de xenofobia, uh-huh. ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso. Yo sí ahí, ¿no? Encuentras pintadas, encuentras pancartas, pegatinas, sí, que se dirigen directamente contra el turista, el visitante, el extranjero que viene, bueno, el extranjero con dinero, digamos, ¿no?
Sí, no, yo ahí creo que es importante, yo no responsabilizaría al turista de eso. Creo que no es, yo responsabilizaría directamente a la administración pública. La administración pública pone, en el caso del gobierno andaluz y en el caso del gobierno malagueño, pone el grito en el cielo cada vez que ve algo que pueda poner en riesgo la atracción de turistas, y responsabiliza a los movimientos sociales de turismofobia, o pone el énfasis ahí, y los principales responsables de la turismofobia no son los movimientos sociales, ni son las asociaciones de vecinos, ni son las plataformas que han surgido contra la turistificación, sino es el gobierno local y el gobierno autonómico, que tiene las competencias en el caso español sobre turismo, sin quitarle tampoco al estatal, que también tiene lo suyo. Pero bueno, que prácticamente han hecho un campo abierto a la inversión turística, a los alquileres turísticos y a todo. No han puesto ningún tipo, no han intentado en ningún momento, han intentado eludir en todo momento realizar cualquier intervención regulatoria que pudiera aminorar los impactos de este tipo de economía turística sobre la población residente. Y el caso de los alquileres turísticos es clave ahí, porque llevamos desde 2016 con legislaciones totalmente laxas que no regulan nada, que son un dejar hacer total a los propietarios, a los inversores, a los intermediarios. Y bueno, la única apuesta es desde la administración, en cuanto a regulación, es por la profesionalización del sector y por dar el mejor servicio, y siempre pensando en eso. Pero en ningún momento se plantean tomar medidas que permitan corregir ese impacto tan terrible que está teniendo el mercado de la vivienda. Sí. O tiran valores fuera de una manera totalmente ridícula a veces, ¿no? Culpando a cualquier tipo de proceso, menos a las plataformas inmobiliarias del enorme encarecimiento de la vida a raíz de la cuestión de la vivienda. Entonces, la responsabilidad de la turismofobia es totalmente de la administración local y autonómica, ¿no? Ellos son los que están generando turismofobia, son los responsables de cualquier cosa que ocurra en ese sentido, en mi opinión, y creo que de la de cualquier persona sensata. En el caso de Oaxaca, no sé, quisiera como pensarlo a partir de dos elementos. Uh-huh. Uno que puede ser el conflicto con los turistas, y otro abiertamente una actitud pues xenofóbica. Por ejemplo, esta persona que les comentaba que en los 90s ella trabajó cocinándoles y hospedándolos, al mismo tiempo me hablaba ya ahorita en un contexto contemporáneo, pues de que estaban abriendo más restaurantes al lado de su casa, de que estaban pasando estas cosas asociadas, y entonces eso le molestaba mucho, ¿no? Pero a su vez decía, pero Oaxaca vive del turismo y está muy bien el turismo. Otro caso es el de los cohetes en Oaxaca, ¿no? Que pues ahí tiran cohetes todo el tiempo, y aquí pensando sobre todo en un pueblo periurbano que se llama San Agustín Etla, ahí llegan muchos avecindados extranjeros por la cuestión del arte, ¿no? Está el Centro de Arte de San Agustín Etla, y desde que se fundó ha sido un polo de atracción muy importante. Entonces, pues en entrevistas me comentaban residentes que en realidad no es que haya una turismofobia, pero lo que sí llega a haber son estos conflictos cuando los turistas, más bien los residentes, o avecindados, o nómadas digitales, o los que están por ahí un tiempo, no se adecuan a las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces se quejan de los cohetes, se quejan de los perros, y ahí sí abiertamente la gente les dice, pues si no te gusta, vete de mi pueblo. Exacto. ¿No? Entonces hay como muchas manifestaciones entre estos conflictos que puede haber. Otra cosa que sí hay, como en el tema que también ya les comentaba del movimiento gráfico que hay en Oaxaca, sí hay pintas que abiertamente te dicen odio al gringo, yankee go home, pero que también platicando con algunos de estos pues artistas o no sé cómo se pueda considerar también ellos, ¿no? Pues activistas o de todo. Me decía, es que en realidad nosotros entendíamos la categoría como una categoría política, o más bien geopolítica, en términos del imperialismo estadounidense, y por eso utilizábamos la de gringo. Pero bueno, al final de cuentas, las lecturas que se puede hacer a una pinta de esta naturaleza pueden ser múltiples. Y entonces en ese sentido, pues sí hay ciertos descontentos que afloran mucho más en ciertas personas, y otros que lo logran entender como un conflicto. Para cerrar esta idea, pues evidentemente creo que, como dice Iván, es un tema de que no se explican estos procesos, no se entienden estos procesos, y sobre todo no se quieren frenar estos procesos.
Y entonces, pues la política pública es responsable en ese sentido porque pues no quiere frenar el otorgamiento de licencias, la apertura de Airbnb, todo este tipo de cosas no va a ir en contra de la lógica del turismo porque es la que genera empleos, porque es la que, ¿no? Entonces, pues sí es complejo también como todo en estos procesos, pero sí hay, o sea, yo creo que sí hay manifestaciones como de esta naturaleza, ¿no? Pero justo porque pues no hay un debate, ¿no? No se profundiza en el debate y que se ha intentado a partir de ciertos foros, a partir de ciertas discusiones y ahí pues es como la gente, como la sociedad oaxaqueña está tratando de trascender esta pues posible xenofobia, ¿no? Claro. Justo para retomar algo de lo que hablaste en tu participación, la cuestión de los nómadas digitales, ¿no? Es un fenómeno que en estos últimos años ha ganado protagonismo. Y bueno, me atrevo a decir que a partir de la pandemia por COVID fue que salió más a la luz, ¿no? Ya existía, ya lo teníamos desde antes, pero después del COVID se evidenció más este asunto, ¿no? ¿Cómo definirían al nómada digital? Pues... Quien quiera. Bueno, la idea del nómada digital tiene como 2 o 3 elementos clave. Uno sería el del teletrabajo, ¿no? Pues una serie de desarrollos tecnológicos que permiten que la gente pueda trabajar desde cualquier sitio en unos tipos de trabajo que, bueno, cada vez absorben más mano de obra según qué países, según qué regiones. Y que además es un tipo de práctica que tiene una eclosión y un hiperdesarrollo a partir de la cuestión del COVID y del confinamiento, ¿no? Hay una aceleración bastante de todo lo que es el trabajo remoto. Hay un segundo elemento que es la hipermovilidad, que tiene que ver con que, bueno, este teletrabajo permite un determinado tipo de movilidad, de movimiento, también muy incentivado a partir del confinamiento, que se combina también, bueno, pues con el desarrollo de los transportes, el abaratamiento de los mismos y las posibilidades de estar moviéndose de un sitio a otro, realizando tu trabajo pues diariamente con tus 8 horas al día, o 10 o 12. Siempre y cuando tengas internet, ¿no? Claro, siempre cuando tengas internet, pero claro, también eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, permite ese tipo de prácticas porque cada vez las conexiones a internet son mejores, están más extendidas, etcétera, etcétera. Y luego hay un tercer elemento que es el de estilo de vida, que es interesante, que es el hecho de que hay como en los nómadas digitales un rechazo, digamos, a la vida convencional, a comprarse una casa, un coche, no sé si una pareja estable, tener niños, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es una persona que tiene un componente, es un discurso que por un lado tiene un componente, digamos, anticonservador en cuanto a forma de vida, ¿no? Contra la vida conservadora del suburbio, ¿no? Sobre todo los países donde nace, digamos, esa idea, pero que por otro lado también tiene un componente muy neoliberal directamente, ¿no? Que es, al final es una opción muy individualista, que se toma desde el privilegio, que implica también esta hipermovilidad de estar moviéndose constantemente, pues sí, asumir un tipo de responsabilidad individual que tiene mucho que ver con la ideología neoliberal y la renuncia a los beneficios que te pueda dar, bueno, pues estar dentro de un marco estatal de protección social, pensiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto tiene esa doblez y es muy interesante para mí en ese sentido, ¿no? Ese doble, ese aspecto ideológico que se puede tomar desde ambos lados. Yo creo que la cuestión de los nómadas digitales actualmente, por lo menos en el caso de Málaga, desde luego, es sobre todo un discurso ideológico que se opera desde las administraciones públicas en gran medida y que plantea, bueno, pues los nómadas digitales incluso como una respuesta a las críticas a la turistificación y el sobreturismo. Es decir, bueno, vamos a traer nómadas digitales, veis, ya va a ser gente que va a estar más tiempo, que no va a destrozar la casa, que no va a estar de juerga todo el día, sino que ya va a vivir ahí, va a tener aunque sea 3 meses o sean 4,
a tener una mayor responsabilidad con respecto al espacio y que va a trabajar la economía productiva, y vamos a traer a Google aquí, vamos a traer empresas de tecnología en las que... ¿no? Porque vamos a tener también una mano de obra súper cualificada para ofrecerlo. Entonces creo que hay mucho de discurso ideológico y poca realidad en el caso de Málaga, al menos, ¿no? Que es el caso que he estudiado. Yo lo que definiría una movilidad laboral por estilo de vida, que lo que hay son muchos casos que no coinciden con esa idea prototípica del nómada digital, que pueden ser personas que estén mudándose para toda la vida, que se echen un alemán que se eche una novia malagueña, o un sueco que esté harto de Suecia y se muda a Málaga porque no quiere pasar un invierno más en Uppsala, o personas que se van a trabajar a la universidad durante 2 meses, o hay múltiples fórmulas en las cuales todas estas cuestiones también del teletrabajo, de la movilidad, facilitan los desplazamientos, que tienen patrones similares de consumo de espacio, de consumo de vivienda, y que para mí son muy interesantes, y de las cuales los nómadas digitales a lo mejor es una mínima parte, creo yo, y que para mí lo que están haciendo, lo que se está fraguando ahora mismo, es una internacionalización de los mercados inmobiliarios, pero ya no por el lado de la financiación de los flujos de capital, sino del consumo. El hecho de que hoy día, dentro del mercado inmobiliario de Málaga, ya no sea solo una puja entre los malagueños por encontrar sitios donde vivir, que así funciona un mercado inmobiliario, sino que, bueno, pues entran en juego alemanes, suecos, entranceses, británicos, que en muchos casos tienen sueldos de media mucho más altos. Entonces entran por delante en el orden de prelación a la hora de elegir alojamiento y pujan los precios al alza. Entonces esto yo creo que es algo que estamos viendo ahora, que igual viene de muy atrás, especialmente en España, donde la migración por estilo de vida de jubilados es algo que tiene mucho tiempo en determinadas zonas, pero que estamos viendo ahora en ciudades que estaban fuera de esos circuitos turísticos de sol y playa a los que iban los jubilados, y que puede tener un impacto muy grande sobre las poblaciones locales. Claro, y justo sobre esto último es en donde se conecta con la gentrificación y la turistificación, ¿no? Gracias. Sí. Tú, Omar, ¿qué nos comentas? Complementando a la definición o a la exposición que nos da Iván, en el caso de México simplemente quisiera resaltar como las circunstancias particulares de la pandemia, que también fue justo como él comenta, el momento en donde realmente pues emerge, ¿no? Como esta clase de trabajadores, porque al final creo que también podríamos categorizarlas así, aunque a veces no les gusta decirse, sí, claro, pues somos migrantes, ¿no? Somos nómadas digitales, ¿no? Porque tiene también una implicación ideológica, claro, mejor decirse nómada digital que pues trabajadores. Sí. Como migrante, perdón. Entonces, en el caso de México durante la pandemia, pues en realidad no se cerraron los vuelos. Entonces eso permitió que llegara mucha gente de otros países. Y aunque si bien en Oaxaca hubo sí cierta restricción de la actividad, como en todo el país, de la actividad turística, los Airbnb fueron cuando más afloraron, ¿no? Porque justamente hubo un incremento de demanda de nómadas digitales que estaban llegando a la ciudad y que la encarecieron todavía más, sí, ¿no? Entonces, eso fue como un fenómeno muy curioso que me platicaban sobre todo anfitriones de Airbnb, que fueron como vivieron ese momento de auge durante los primeros años de la pandemia. También como un elemento que se asocia bastante es como la construcción de redes entre expatriados, ¿no? O la formación de grupos en los expats, o también formación de grupos en Facebook como nómadas digitales, y que también justo crean un circuito pues sí cerrado en realidad, porque no hay necesariamente una vinculación muy fuerte con la población local. Entonces este tema del arraigo también como que se puede discutir un poco, más allá de que no son turistas que están solamente 2-3 días, pero en realidad tampoco es gente que se busca arraigar, y que las problemáticas del barrio o las problemáticas del lugar donde están viviendo no les interesan. Y sí les interesa estar en un circuito donde hay una movilidad de capital cultural, de capital social y de capital económico que está por encima del promedio de la ciudad de Oaxaca. Entonces, en ese contexto se vieron que se abrían
sobre todo coworkings, ¿no? Se abrieron, fue cuando comenzaron a abrirse coworkings en la ciudad de Oaxaca y también muchísimas cafeterías, ¿no? O sea, había muchísimas cafeterías que de repente yo le preguntaba, oye, ¿por qué abrieron tantas cafeterías, no? Es que fue cuando fue el auge de los nómadas digitales, ¿no? Y de repente se fueron y pues ya no hay tanta... Porque la ciudad se encareció para ellos mismos, ¿no? Entonces se van a otras ciudades también de México o poblados de Oaxaca que están todavía un poco más baratos. Y ahora también un factor importante que es la apertura de la carretera Puerto Escondido, entonces pues prefieren también muchos irse a la playa o estar... Y también hay pues ya rutas de varias décadas de gente... pues de nómadas, ¿no? Pero más a lo clásico, que iban a la sierra, que iban a San José del Pacífico. Entonces mucho nómada digital está yendo a San José del Pacífico también a trabajar, y justo ahora que hay mayores condiciones tecnológicas, ¿no? Porque pues también no las habían. Entonces, digamos que ese es como ahora el contexto un poco en Oaxaca, ¿no? Hubo quizá un boom, todavía hay nómadas digitales, pero yo creo que ha bajado, ¿no? Por el propio encarecimiento que ese boom generó, ¿no? Sí, claro. Sí, eso que dices a mí me tocó en Chiapas, justo también en el periodo de la pandemia, en San Cristóbal de las Casas, y fue impresionante, ¿no? Empezó a crecer la red de fibra, ¿cómo se llama? Fibra óptica. Entonces ya había mejores condiciones de internet, más cafecitos, más coworkings, sitios cómodos, ¿no? Pero sí, comunidades muy cerradas que no permiten que entren las personas locales. Bueno, hemos hablado de temas clave como la gentrificación, la turistificación y el impacto de los nómadas digitales en las ciudades, y nos queda claro que estos fenómenos no son procesos aislados, sino que están interconectados y tienen consecuencias muy distintas según el contexto. Y antes de despedirnos, me gustaría darles un espacio para que compartan alguna recomendación para las personas que nos están escuchando, que les gustaría profundizar más en estos temas. Puede ser un libro, una película, documental, algún sitio web. ¿Qué se les ocurre? Aprovecha y muéstranos lo que traes ahí. Uy, espérate, tengo que pensarlo. Hay una película de Mike Leigh que se llama High Hope. Muy interesante. Bueno, que trata sobre la gentrificación en un barrio obrero de Londres, de casitas adosadas y bueno, a las que se mudan unos burgueses al lado de una viejecita que es la hija del protagonista, que es una persona que se dedica, creo que era repartidor o algo así. Bueno, es una película muy, muy interesante, muy, muy bonita y... como todo lo de Mike Leigh, ¿no? Del cine social británico tradicional, y que refleja muy bien, es de los 80, refleja muy bien lo que es la idea del proceso de gentrificación residencial más tradicional, más convencional, como apareció en un principio en el Reino Unido. Entonces, bueno, para el que estudie o quiere trabajar con esas cuestiones, creo que es interesante, aparte que la película le puede gustar a cualquiera porque es buenísima. Y bueno, hay otra película que la recomiendo siempre, que me sale siempre cuando hablamos de temas inmobiliarios, que igual no se conoce tanto como debiese, que es la de La Mani sulla città, de Francesco Rossi, que es una película de los 60, y hay pocas películas que capten tan bien o que hagan un análisis dramatizado tan certero de cómo funcionan los procesos especulativos inmobiliarios en las ciudades a través, bueno, el cine social también italiano de los 60 con personajes más bien colectivos y muy, muy interesante, buenísima. La verdad que la recomiendo. Me encanta el cine, así que recomiendo películas. Gracias. Pues nada más para cerrar, creo que es importante resaltar que entendamos todos estos procesos, turistificación, gentrificación, los nómadas digitales, como en esta reestructuración del espacio hecha por el capital, que es como que lo que nos permite entender en realidad toda la distinta diversidad de fenómenos y procesos con los cuales se materializa esa intención de acumular capital mediante la producción de espacio, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es ya como más el de Braille académico y de geógrafo si se quiere, pero creo que sí es importante. Y eso que nos permita entender que es a partir como justo de acciones de política pública donde se puede hacer frente a esto, ¿no? Y no necesariamente en la confrontación que tengamos entre residentes y visitantes, ¿no? Como para no caer en esto, ¿no? O sea, claro que se quiere turismo para Oaxaca, pero no se quiere
quiere que el turismo decida todo por la Sí, ciudad. por supuesto. Y pues bueno, no sé, como también yo siempre hablo de la película de la estrategia del caracol, una película colombiana muy bonita, que finales de los 80s o 90s, y como ya más en contexto latinoamericano para pensar estos procesos, sobre todo en centros históricos de vecindades derruidas, que llega el dueño fresa, ¿no? Diríamos en México, a querer desalojar. Y bueno, veanla mejor, creo que está en YouTube, entonces muy fácil de encontrar. Y pues nada, un agradecimiento nuevamente por la invitación. Ay, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Bueno, sin duda esta conversación nos deja muchas reflexiones sobre los cambios urbanos y los retos que enfrentan las ciudades ante estos procesos. Y a las personas que nos escuchan, pues gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan al pendiente de las actividades que vamos a hacer el equipo México en el contexto del proyecto Nomadic. Bueno, un abrazo fuerte, hasta la próxima.